Saludos mis amigos, este es el Nido Radio Show, lunes 8 de diciembre de 2025, iniciando la semana, el Nido Radio Show por YouTube. Suscríbete, dale like, dale a la campanita y no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos ahí. El Nido Radio Show por Instagram también, estamos ahí presentes. Escríbenos un DM. Comenta nuestras publicaciones, da tu opinión. No importa si estás de acuerdo con nosotros o no. Queremos escucharte ahí a través de Instagram del Nido Radio Show. También en X o Twitter, el Nido Radio Show. Subiendo todas las informaciones relativas a Lidón, fútbol y todos los deportes, el Nido Radio Show. Vamos a saludar aquí en el Nido a Benjamín Rodríguez. Saludos, Benjamín. Saludos, John. La verdad que un fin de semana lleno de cosas interesantes en este béisbol profesional de la República Dominicana, que han puesto la situación de cara ya a la parte final del calendario regular, pues bastante candentes, por decirlo de alguna manera. Sí, vamos a tratar juego a juego todo lo que sucedió ayer en esa jornada dominical. Hay que decir que el pasado viernes hubo jornada también, el sábado no tuvimos programa, pero debemos hablar de lo que sucedió ayer domingo, porque ya estamos llegando a la parte final del calendario de la Liga Dominicana y esto se está tornando juego a juego, principalmente con los equipos que están debajo, que no se llamen Águilas Cibaeñas y Toros del Este. Las Águilas Cibaeñas virtualmente clasificadas, matemáticamente no, pero eso es cuestión de trámites, porque usted no me puede decir a mí una manera que las Águilas se queden fuera. O hágame el cálculo, algunos de ustedes, de cómo se quedarían fuera las Águilas Cibaeñas, porque no existe para mí, Benjamín. No, es que es imposible, porque es que tendría ya las Águilas en el día de ayer frente a los Toros por la vía de la blanqueada lograron la victoria 2-0, su victoria número 26 de la temporada. En un calendario de 50 juegos donde son 6 equipos, para que las Águilas queden fuera del round robin, tendrían 4 equipos que obtener 27 victorias. Y eso sencillamente donde están jugando un todos contra todos, donde cada día hay 3 que ganan y hay 3 que pierden, eso sencillamente es imposible. O sea, no dan las matemáticas para que 4 equipos obtengan 27 victorias. Y entonces el que tiene 26 perdiendo los 14 compromisos que le quedan, se quede fuera. O sea que hay que olvidarse de eso. Lo que pasa es que hay que esperar a que matemáticamente así ocurra para que entonces ya se oficialice el asunto, ¿verdad? Pero si ustedes quieren una oficialización ya en términos de número mágico en este momento, hay 2 equipos que tienen 22 derrotas, que son las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido, que ocupan el sótano en este momento. Como las Águilas tienen 26 victorias, con respecto de esos 2 equipos de Estrellas y Leones, el número mágico de Águilas Cibaeñas es 3. Combinación de victorias de Águilas Cibaeñas o derrotas de Estrellas o de Leones que sume 3, automáticamente ya se oficializa la clasificación de las Águilas al round robin. Repetimos, ya están clasificadas, lo que pasa es que hay que oficializarlo matemáticamente, John. Así es, las Águilas Cibaeñas, hay que decirlo, han tenido una regresión a la media ya en esta segunda mitad de la temporada. Es algo normal que se veía venir y que las Águilas no iban a jugar otro béisbol donde posiblemente iban a ganar 20 juegos y perder 4 otra vez en la segunda mitad. No, señores, iba a venir un cambio, una regresión a la media, iba a venir algo de la normalidad, como nosotros le llamamos. Lo que pasa es que las Águilas hicieron ese gran colchón en la primera mitad. Es más, Benjamín, que las Águilas clasificaron antes de llegar a la primera mitad de la temporada.
clasificaron. O sea, estamos hablando de que es un equipo que hizo un colchón histórico, de que ya todos decíamos que ese equipo tenía un pie en el round robin. Lo que pasa es que muchas personas quieren esperar que sea matemáticamente oficial. En términos de la liga debe hacerse matemáticamente oficial para usted poder celebrar, usted tirar esa cerveza que tanta satisfacción le da a los jugadores, a los directivos, a los fanáticos y a todo el mundo. Pero ya Pipi Urueta, la gerencia y todo el mundo, los fanáticos, saben de que están en el round robin. Ya las Águilas lo que están esperando oficialmente es para vender los abonos de round robin, que ya deben estar ahí preparados, calientitos. Esos abonos que dicen round robin o todos contra todos 2025-2026. Sí, definitivamente. Y además también las Águilas lo que tienen es que estos 14 juegos que ya le quedan en el calendario, identificar debilidades, identificar quiénes están sólidos y sobre todo ir determinando necesidades de cara a una semifinal tipo round robin como la que empezará después de la pausa de Nochebuena y Navidad. Ahora, hay buenas noticias en varios frentes, John. Por ejemplo, el picheo en el día de ayer estuvo intransitable, limitó a los Toros a solamente un hit, el picheo de las Águilas. O sea, un hit aislado que fue conectado por Jeimer Candelario. Eso fue todo lo que permitió el picheo de las Águilas. Y ese hit se lo dieron al abridor Drew Parrish, que en 5 entradas no permitió carreras, ponchó a 4 y otorgó 2 bases por bolas. Y así obtuvo entonces Parrish su segunda victoria, de la temporada con el equipo de las Águilas. Y es bueno decir, John, que este es uno de esos abridores que se está solidificando, como también se está poniendo cada vez mejor el cerrador Bershon Smith, que después que Pipi Urueta lo nombró cerrador, John, tiene 3 juegos salvados en 3 oportunidades, incluyendo 2 juegos en línea, que eso es algo que no se anda viendo en Lidón, aunque no sea cosa del otro mundo, ¿verdad? Así que ya la necesidad de la que tanto hablaban por ahí, de que las Águilas no tienen cerrador, bueno, ya hay uno oficialmente nombrado, John. Así es. Mira, quiero tocar el tema de Drew Parrish ayer en el Estadio Cibao. Parrish no le había ido nada bien en el Parque Cibao, incluso había tirado 2 partidos, unas 7 entradas y tenía efectividad de 6.43. Pero hay algo importante, él le había tirado muy bien a los Toros allá en la Romana, 5 entradas, 2 hits de 1 carrera solamente a los Toros del Este, 6 ponches y 2 bases por bolas. Esta era la tercera salida en el Estadio Cibao y era un reto para él, hay que decirlo, y lo mencioné incluso en el prejuego, de que Parrish tenía ese reto del tercer partido en el Estadio Cibao, que le fuera bien ante su fanaticada, y cumplió de una manera hermética este señor. Estamos hablando de que Parrish solamente permitió un hit en 5 entradas sin permitir carreras. Entonces, también crédito al abridor de los Toros del Este, Aaron Lich, que se mantuvo en juego en las primeras entradas, dominando a las Águilas sin problemas. Que por cierto, Corey Joyce, que fue la nueva importación del equipo de las Águilas, disparó cuadrangular, decidió el partido y anotó las 2 carreras del juego. Pero siguiendo con Parrish, este señor tiene una particularidad. Son de estos lanzadores zurdos veteranos, Benjamín, que tiran strikes. Y si los árbitros le dan las esquinas, o sea que estos hombres se mantienen con un control y un buen comando, son difíciles para este tipo de liga. Difícil hacerle contacto porque son tipos que saben lanzar y saben mezclar muy bien sus lanzamientos. Mira, en la historia del béisbol, y aquí incluyo Grandes Ligas, los pitchers más difíciles son los zurdos controlados. ¿Por qué? Bueno, porque los zurdos controlados son, vamos a decir, especies escasas, y entonces tienen, digamos, una forma de soltar la pelota que como que permiten muchos hits, pero al limitar las bases por bolas, es decir, al ser controlados, limitan también los jonrones permitidos, pero también limitan, John, las bases robadas. Entonces, si no permites cuadrangulares, si no permites bases por bolas,
si no permites bases robadas? ¿Cuántos hits habrá que darte para ganarte un juego? Para anotarte una carrera, ¿cuántos sencillos en línea habría que dar? 4 o 5 sencillos en línea para explotarte y sacarte de juego. Entonces, eso fue lo que hizo exitoso, John, a muchísimos lanzadores zurdos controlados. Mira, ahí podemos mencionar a Tommy John, Frank Tanana, David Wells, Andy Pettitte, Kenny Rogers. O sea, ahí te mencioné 5, y si tú revisas, los 5 son zurdos, y los 5 eran zurdos controlados, que controlaban el corrido de bases y que permitían pocos extra bases. Y por eso usted veía que tiraban juegos de, por ejemplo, 7 entradas, le conectaban hasta 10 y 12 hits, pero salían permitiendo solamente 2 o 3 carreras. ¿Por qué? Bueno, porque no daban regalos, es decir, no daban bases por bolas, controlan el corrido de bases y no andan permitiendo extra bases. Entonces, he querido mencionar eso porque eso explica el éxito, John, de un zurdo controlado. Y ese pudiera estar siendo el caso, por supuesto, guardando la distancia, de Drew Parrish, John. Así es, también mencionaba Jamie Moyer, Tom Glavine. Por cierto, Moyer no tenía esa velocidad, pero era un tipo controlado y se mantuvo muchos años en grandes ligas. Más de 10 años en grandes ligas. Más de 20, John. Cuando tú puedes mantenerte, vamos a decir un parámetro, más de 10 años en grandes ligas por un parámetro, es que usted tuvo que ser muy bueno para mantenerse en el negocio en ese tiempo. Definitivamente, así mismo es. Entonces, hay que decir también que el endiablado, señores, hay que hacerle una parte. Ya en este programa hemos hablado mucho del endiablado, Giancarlo Enríquez, pero una vez más, hay que dársela a este señor, Giancarlo Enríquez, el endiablado. Y hay que dársela siempre por la historia de este muchacho. Recuerden que él volvió a firmar otra vez a los 32 años, que fue dado de baja a los 19 años por el equipo de Tampa, creo. Y hay que decir de que este muchacho nunca se rindió, siguió tirando prácticas en las academias de República Dominicana, prácticas a niños. Se fue a la Liga de Verano el año pasado, mantuvo siempre su brazo ready. O sea, estamos hablando de que este señor duró más de 10 años para volver al béisbol profesional. Es una historia de superación 1A, o sea, no es una superación no solamente en el béisbol, sino también en cualquier ámbito de la vida, Benjamín. Y lo que está haciendo este señor es increíble. Este señor tiene una recta sinqueada a unos 97, 98 millas por hora, un brazo saludable totalmente y un movimiento en ese lanzamiento que lo está volviendo intratable, imbateable a la Liga Dominicana. Incluso este señor no empezó muy bien la temporada, pero él ha podido encajar al respecto en ese sentido. Ha trabajado mucho con el coach de picheo y ha podido mejorar a un punto que se ha vuelto uno de los mejores relevistas de toda la Liga Dominicana. Ayer lo vimos tirando 2 entradas, contra los Toros del Este. Giancarlo Enríquez había hablado sin problema, prácticamente imbateable. Entonces este muchacho se está volviendo uno de los relevistas principales de Pipo Urueta. Así mismo ahí, mira, en esa labor de ayer lanzó 2 entradas en las que no permitió ningún tipo de libertades, ni hits ni carreras, pero más que eso, no otorgó bases por bolas y ponchó a 3 bateadores. Y fíjate las proporciones, John. En 19 entradas y un tercio tiene 21 ponches, es decir, más ponches que entradas lanzadas, y solamente 2 bases por bolas. O sea, es difícil ver una proporción de ponches a bases por bolas, como quien dice, multiplicada por 11. Increíble, ¿no? Entonces, ese relevista intermedio que viene a sustituir al abridor y que viene de alguna manera a poner las cosas para que ya los relevistas importantes entren al juego, bueno, pues ahí tiene, como tú bien dices, Pipo Urueta, ese relevo intermedio que puede multiplicarse por más de una entrada en Giancarlo Enríquez, cariñosamente llamado el endiablado, aunque yo no sé qué cariño se le tiene a alguien que se le llama así, pero ese es parte del folclore del apodo.
Entonces también lanzó Jonathan Hernández, el cuchillito, una entrada impecable de de no permitir libertades y un ponche. Y después vino Versus Smith, el cerrador nuevo designado, vamos a decir, que tiró el noveno sin dificultades y ponchando a 2 bateadores. Es decir, tercer salvamento en la tercera oportunidad en forma consecutiva. Y hay que decir, John, que para Águilas Cibaeñas es muy importante que esos hombres como los que tiraron hoy, dígase Giancarlos Enríquez, Jonathan Hernández, el cuchillito, y Versus Smith, que es ahora el cerrador del equipo, pues puedan acoplarse a esos roles, ya uno pensando, John, de cara a un round robin. Así es, y es importante porque ya el dirigente Pipe Urueta y el coach de picheo Jorge Moncada van definiendo su bullpen. Y usted dirá, pero estamos terminando la temporada. Sí, muchas veces le cuesta hasta el final de la temporada para usted definir un bullpen. Y yo sé que Giancarlos Enríquez en este momento debe tener un puesto ahí ya en el bullpen principal, o sea, en el bullpen A de Águilas Cibaeñas. No lo tenía al principio, pero el hombre se ha ganado esa distinción. Por cierto, hablando de ese relevo de las Águilas Cibaeñas, que ha sido muy criticado, pero yo hablo con números. La única manera de yo poder demostrar es con números, porque las estadísticas no le inventa a nadie. Las estadísticas vienen de la actuación del equipo. Y yo he escuchado personas, Benjamín, preocupadas por el relevo. A mí me dijo una persona, pero es que el relevo que está fallando. Señores, el relevo de las Águilas tiene más de un mes siendo el segundo mejor de toda la Liga Dominicana. Antes de iniciar ese partido del domingo, tenían una efectividad, los relevistas, a nivel general, de 3.40. Segundo mejor de la liga. Y la efectividad en general del equipo de las Águilas, antes de iniciar el encuentro, 3.86. Segunda mejor de la liga también. Entonces esos números hay que tomarlos en cuenta, hay que respetarlo y hay que decir que el relevo ha tenido mucho más altas que bajas. Lo que pasa es, Benjamín, que cuando tú vas a un partido como el del sábado, que tuviste contra los Leones del Escogido, tu relevo falló, uno de tus mejores hombres, que es Richard Rodríguez, que posiblemente es el mejor preparador de mesa ahora mismo, falló, permitiendo 4 carreras, un jonrón de Pedro Severino, pero así es la pelota. Mariano Rivera, que fue el mejor cerrador del negocio y ha sido el mejor hasta ahora de todas las grandes ligas y el único unánime al Salón de la Fama, falló para perder Serie Mundial, señores. Falló en momentos grandes. Sí, totalmente. Y eso es algo que solo sucede cuando los equipos juegan. O sea, a cualquiera le dan un palo, como se dice popularmente. Pero además, yo lo que también pienso es que muchas veces los fanáticos se acostumbran muy fácil. En la vida y en la pelota es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Y en este caso lo bueno es ganar todos los días y que nunca se falle en la ejecución. Bueno, el que quiera que nunca se falle en la ejecución, que no vea béisbol, porque en béisbol todo el mundo falla. Mira, hay que decir, John, quiero hacer este comentario. Se está viendo en estos últimos días en Lidón que cada vez es más difícil tener ese bullpen que te asegure los juegos, que no te falle. Se está dando con mucha frecuencia equipos que vienen de atrás. Por ejemplo, en días pasados, no recuerdo si fue el pasado miércoles o el jueves, John, tú me corriges, creo que fue el jueves. Los Toros del Este llegaron ganándole por 2 carreras a los Gigantes del Cibao en casa, o por 3 carreras, no recuerdo. Bueno, pues los Gigantes hicieron 4 y ganaron el juego, ¿verdad? Sí. Eso fue en casa ajena, incluso en el 9º episodio a la hora de recoger los bates. Ya todo el mundo sabe lo que pasó con las Águilas antes de ayer contra el Escogido, que luego de estar abajo 4-1, se fueron delante 8-4 con 3 carreras en el 7º episodio. 5 carreras después de 2 outs. Sí, exacto, 4 carreras en el 7º episodio, 3 carreras y después 4 en el inning siguiente. Bueno,
Pero entonces vino el cuadrangular de Pedro Severino, que empató el juego, etcétera. Ahí vino el Escogido de atrás. Pero ayer también los Tigres del Licey frente a los Leones del Escogido llegaron perdiendo 4-2 en el noveno episodio. El Licey le empató el juego al relevo del Escogido. El Escogido volvió y se fue arriba en el 10º. Pero entonces el Licey dejó en el terreno a los Leones del Escogido con cuadrangular de Ronnie Mauricio, su segundo en apenas 2 o 3 jueguitos. O sea, estamos viendo, quise hacer esa pequeña descripción porque estamos viendo con mucha frecuencia, John, cómo hay equipos que vienen de atrás frente al bullpen del contrario. Y eso refuerza la tesis, John, de que aquí en la Liga Dominicana cada vez se está haciendo más difícil ya en la medida que el torneo avanza, que esos relevistas pues hagan el trabajo. Con mucha frecuencia uno ve, vamos a decir, desperdicio de oportunidades de salvamento, John. Voy con la premisa de siempre. Algo que creo que nadie se va a cansar de escuchar y es necesario repetir. Los campeonatos se ganan con defensa y picheo. Son las dos patas principales para usted ganar una corona en cualquier béisbol del mundo. Usted necesita prevenir carreras para ganar, y más en los playoffs, porque es la manera de usted ganar un campeonato. La defensa, porque los outs hay que tomarlos, los outs hay que hacerlo. Dice Felipe Alou que los hits no lo coge nadie. Ojo con esto, para que entiendan el contexto. O sea, usted tiene que hacer la jugada de rutina y usted tiene que tener un buen cuerpo de lanzadores. Incluso los Tigres del Licey, Benjamín, ¿cuál ha sido el éxito de los últimos años? Es ese cuerpo de lanzadores. No es la ofensiva de los Tigres del Licey que le dio el bicampeonato a ellos hace par de años. Es ese picheo hermético que ellos se han enfocado en reforzarlo cada año. Incluso le llaman el candado. Y ese mismo picheo es que lo ha llevado a finales, a ganarlas, y el año pasado a ley de un hit para ganar el tercer campeonato de forma consecutiva. Sí, totalmente. O sea, es muy fácil, no es fácil, pero quiero decir que es bastante predecible cómo en esos dos campeonatos que el Licey ganó, y también el año pasado cuando se metió a la final, porque vamos a decir, desde que Gilbert Gómez es el manager de los Tigres del Licey, su plan ha sido, como quien dice, invariable. Un abridor que te tira 4 o 5 entradas, aguanta al contrario, y de ahí viene un relevista detrás de otro a tirar un 0, a colgar una argolla, como se dice popularmente. Y pues así ha sido la clave del éxito, porque la ofensiva, John, que esta es una liga que como regla general no se batea mucho, aunque por supuesto se ven excepciones, porque al fin y al cabo es béisbol que se está jugando. Pero si tú logras frenar al contrario, la ofensiva no va bajo presión y pues se puede tener opción de ganar con más frecuencia. Entonces, John, recapitulando, tenemos que las Águilas le ganaron 2-0 a los Toros ayer por vía de la blanqueada. Los Gigantes, oye, 4 victorias en línea tienen. Le ganaron a las Estrellas 8-7. Pero no es solo que le ganaron a las Estrellas 8-7, John. Es que vinieron de atrás porque llegaron a la altura del 8º episodio perdiendo 6-4. Sin embargo, en la parte alta del 8º episodio se fueron delante en el marcador 7-6. Las Estrellas empataron el juego en el 9º. Pero los Gigantes anotaron en el 10º el corredor fantasma. Y entonces en la parte baja del 10º episodio, John, Robinson Cano estaba en segunda representando la carrera del empate. Y le hicieron el hit and ball trick. O sea, lo sorprendieron fuera de base con la pelota escondida. Y entonces una de esas cosas que a un veterano como Robinson Cano, y cuando estamos hablando, diciéndole veterano a Robinson Cano, no es gratuito, un hombre ya que tiene más de 40 años cumplidos y sabe Dios cuánto de haber debutado en grandes ligas. Entonces uno tiene que hablar de un veterano, ¿verdad? Pero la cuestión es que le hicieron un out que uno todavía se pregunta cómo le pasó eso a un veterano como Robinson Cano. Lo cierto es
que los Gigantes ganaron 8 carreras por 7, una victoria, su cuarta en forma consecutiva. John, ese equipo el otro día estaba en el sótano, sí, y ahora con esa racha de 4 en línea se está metiendo en tercer lugar, solamente 2 juegos por debajo de 500. O sea, las rachas en Lidón son las que premian y castigan a los equipos, John. Así es, y lo mismo puede pasar con ellos. Si ellos ahora con los partidos que restan se entran en una racha similar pero negativa de 4 o 5 derrotas en forma consecutiva, también se le pone feo el panorama. Como usted dice, las rachas que suben y te bajan en la Liga Dominicana. Incluso pregúntale a Águilas Ibaeñas, una racha de 9 partidos, 8 o 9 partidos y una racha de 7. O sea, esas rachas fueron suficientes para que las Águilas básicamente aseguraran una clasificación. En un béisbol tan difícil, Benjamín, para tú tener una racha positiva, porque los rosters te cambian, ese sub y baja, los problemas que existen con los rosters, que si un jugador se va, si un jugador tú no lo puedes usar en días consecutivos, los viajes, son muchos factores que influyen para que esas rachas no sean tan largas en la Liga Dominicana. Pero las Águilas pudieron ir a ganar eso al principio de campaña y ahí están. Básicamente ya en el round robin, el equipo amarillo consiguió su victoria número 26 de la temporada, llevan 10 derrotas solamente. Y un partido importante, Benjamín, para ellos, derrotar a los Toros ayer, porque si los Toros ganaban, se ponían a 4.5 de las Águilas del primer lugar. Ojo con eso. Sí, veían en peligro la posibilidad de quedar primeros y seleccionar primero en el draft. Para completar la cartelera de ayer, John, tenemos que los Tigres del Licey, viniendo de atrás también, le ganaron 6 carreras por 5 a los Leones del Escogido. Y esta, John, para los Leones del Escogido, una derrota dolorosa, porque si ganaban salían del sótano, pero perdiendo pues se quedan en el sótano. Y para los Tigres del Licey, importante victoria porque los coloca, aunque con récord de 16 victorias y 20 derrotas, en este momento están solos en el cuarto puesto, en la importante cuarta posición clasificatoria del torneo, con las Estrellas Orientales a un juego completo de ellos y los Leones del Escogido en este momento a 1.5 de la cuarta posición por la clasificación. Y en ese partido, John, como dije antes, se decidió por cuadrangular de Ronnie Mauricio, que en apenas unos 3 partidos me parece que ha jugado, John, ya tiene 2 cuadrangulares. Y ahí viene, John, eso con lo que tanto tienen que torear los gerentes generales de los equipos. Fíjense que hay que decir que Ronnie Mauricio es un jugador establecido en las grandes ligas con los Mets de Nueva York. Decide voluntariamente jugar con el equipo de los Tigres del Licey y de una vez aporta. Entonces muchas veces uno dice, bueno, pero ¿para qué utilizar aquí peloteros de grandes ligas si en cualquier momento los paran? Que eso causa inestabilidad, que esto y que lo otro, que es mejor esos jugadores veteranos, que nadie los para, qué sé yo cuántos. Señores, no es tan sencillo. Si usted logra que se le integre un Grandes Ligas y le ayuda a ganar un par de partidos, ya eso es ganancia en este torneo. Por ejemplo, todo el mundo recuerda que el palo de la victoria para el Escogido lo conectó Junior Caminero un 27 de enero de este mismo año, aunque eso luzca como que pasó hace muchísimos años, ¿no? Entonces el hecho de que el Licey uniforme a Ronnie Mauricio y el hombre de una vez aporte, eso es un plus, señores, que esa ofensiva del Licey lo agradece profundamente, aunque Ronnie Mauricio mañana diga que no va más, John, pero ya jugó y ya aportó para una victoria. Entonces ese es el tipo de cosas con los que los gerentes tienen que torear, vamos a decir, en este béisbol, John. Dile a Juan Soto, dile a Licey que si Juan Soto ya me dice voy a jugar 2 juegos, a ver si le van a decir que no, que 2 partidos no. Bueno, simplemente el Licey lo que le puede decir es, no, si usted quiere juegue 1 para yo anunciarlo con bombos y platillos. Exactamente, entonces los Grandes Ligas son bienvenidos. Hablando de Grandes Ligas, Gerardo Perdomo dijo el dirigente Pipe Urueta en la rueda de prensa antes del partido de ayer que Perdomo, que el 19 de diciembre esperen a Perdomo. Y también habló que Dinelson Lamet y Osvaldo Vidó están listos ahí para cualquier momento, que Ezcarra también debe venir esta semana, que
Stuart Berroa tiene un virus gripal que ha afectado a muchos jugadores del conjunto. Así que buenas noticias ahí para las Águilas Ibaeñas, que esperan más integraciones. Por cierto, Corey Joyce, Benjamín, el último refuerzo que trajeron las Águilas, que debutó el pasado sábado allá en Santo Domingo contra los Leones, fue el héroe ayer, con un cuadrangular y anotó las 2 carreras. Y este hombre es una pieza importante ahora mismo para las Águilas, no solamente por el bate, sino por la defensa que puede jugar, tanto en la tercera, en el short y en la segunda. Que puede jugar básicamente una defensa de guante de oro, y eso le da profundidad al equipo de Águilas Ibaeñas. En un béisbol, Benjamín, donde nunca sobran las piezas. Sí, así mismo es, y es algo que es importante cuando un pelotero refuerzo te puede producir al extremo de decidir un partido, como fue el caso en el día de ayer de Corey Joyce, que se fue de 2-1 con un cuadrangular que abrió el marcador para el equipo de las Águilas Ibaeñas en el día de ayer. Y entonces, pues, luego también anotó una carrera con el triple que conectó en el caso del equipo de las Águilas. ¿Quién fue el que conectó el triple, John? Que remolcó a Corey Joyce. Bueno, mira lo que pasó. Esa jugada fue la siguiente. Yo estaba en el YouTube. Fue el triple. Leody Taveras. Fue un indiscutible jardín derecho. Pero ¿qué pasa? Sí, es cierto. Fue un triple. Pero la bola le hizo un extraño ahí a Brian de la Cruz en el jardín derecho. Entonces Taveras pudo llegar a la tercera. Que por cierto, Taveras se ha vuelto un buen bateador después de 2 outs. Ha pegado muchas líneas. Ya después de 2 outs. Me extrañó, John, que le dieran triple a ese batazo. Ese batazo, porque le hizo un extraño a Brian de la Cruz ahí. Pero no, muchas veces los anotadores de la liga, hay que decirlo responsablemente, castigan mucho al lanzador y no la defensa que se juega. Ahí Brian de la Cruz, que le hizo un extraño, debió ser el castigado con un error. Sí, porque a mí me pareció al ver la jugada, me pareció que fue más bien sencillo y error de 2 bases. Pero el anotador le dio triple y bueno, así se quedó. De todas maneras, lo importante es que con ese batazo, entonces Corey Joyce, que había recibido base por bolas, anotó la segunda carrera para el equipo de las Águilas en el día de ayer. Y pues, las Águilas ganaron 2-0 por la vía de la blanqueada. Repetimos que el picheo solamente permitió un hit. Entonces, John, ya siguiendo con lo que viene, la tabla de posición, las Águilas 26 victorias, 10 derrotas. Los Toros a 6.5, 20 y 17, los Gigantes a 9, 17 y 19, sólidos ya en la tercera posición a raíz de su racha de 4 victorias. El Licey 16 y 20 a 10 juegos, en este momento en la 4ª posición clasificatoria. Entonces las Estrellas a 1 juego del Licey de la clasificación y el Escogido a 1.5. Entonces quiere decir que mañana martes 9 de diciembre, John, tenemos una cartelera de 3 partidos. Los Gigantes del Cibao visitan a las Águilas en Santiago, en el Estadio Cibao. Los Leones del Escogido juegan como visitantes frente a los Tigres del Licey. Y las Estrellas Orientales visitan el Corral de los Toros, el Francisco Micheli, allá en La Romana. Entonces todos esos partidos son a las 7:30 de la noche. Partidos de rivalidades regionales, John. Los cibaeños, Gigantes y Águilas, los capitaleños, Leones y Tigres, y los del Este, Estrellas Orientales y Toros del Este. Así que hay que darle seguimiento a esos partidos, John, porque en este momento hay 4 equipos que luchan por 2 puestos y que solamente los separan unos pocos juegos, John. Así es, Benjamín, pero nada. Hemos llegado a la parte final de este programa El Nido Radio Show. No hay tiempo para más, pero como dice Benjamín, la acción vuelve mañana. También vuelve Benjamín Rodríguez al estadio mañana. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Hasta luego, John. El Nido Radio Show. Recuerden suscribirse, darle like, darle a la campanita. También en Instagram, El Nido Radio Show. Y en Twitter o X, El Nido Radio Show. Hasta la próxima, amigos.